Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en los que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. De estos existen diferentes tipos que a continuación explicaremos. Género lírico. El objetivo principal de una obra lírica no es la descripción de lo externo, sino la expresión de una interioridad, de los sentimientos, de las sensaciones y de los pensamientos del que habla, generalmente el poeta. Como consecuencia de esto, en el género lírico es muy frecuente el empleo de la primera persona, pero pueden también aparecer otras personas gramaticales, además de que generalmente se usa el verso. Entre los géneros líricos está la oda, una composición poética de tono elevado o cantado, que trata asuntos diversos entre los que se recoge una reflexión del poeta. Según el tema que se cante, puede ser religiosa, heroica, filosófica o amorosa. En general, se aplica a todo poema destinado a ser cantado. Se utiliza también para hacer alabanzas a cualidades que poseen personas u objetos que el poeta quiere destacar positivamente. Égloga es uno de los 5 subgéneros del lírico. Es una composición sobre asuntos amorosos que se desarrollan en un ambiente campestre e idealizado, en el que el autor no expresa sus sentimientos de manera directa, sino que la pone en boca de los pastores, muy cultivadas en el Renacimiento. La sátira expresa indignación hacia alguien o algo, con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Es un género literario, pero también lo encontramos en las artes gráficas y escénicas. En la sátira, los vicios individuales o colectivos, las locuras, los abusos o las deficiencias se ponen de manifiesto por medio de la ridiculización, la farsa, la ironía y otros métodos, ideados todos ellos para lograr una mejora de la sociedad. Es muy común, casi definiendo su esencia, que la sátira esté fuertemente impregnada de ironía y sarcasmo. La canción es una composición por la voz humana, de temática variada y formalmente muy sencillo. Se caracteriza por la presencia de un estribillo, frecuentemente acompañado por otros instrumentos musicales. Coloquialmente, aunque es incorrecto, la palabra canción es usada para referirse a cualquier composición musical, incluyendo aquellas sin canto, aunque en origen son anónimas y orales, como toda literatura popular. Elegía es un poema en el que se expresa el dolor de una desgracia o acontecimiento desagradable, usualmente la muerte de una persona. El poeta puede incluir 3 aspectos: la expresión del dolor, el elogio del fallecido y la reflexión sobre la vida, la muerte, el paso del tiempo, el poco valor de la existencia y lo material. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, es lo que le da un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la persona. El narrador es la persona que presenta la narración. Él es el encargado de dar a conocer el mundo imaginario al lector, el cual está formado por personas que realizan acciones dentro de un espacio determinado y que suceden dentro de unos límites temporales precisos. La diferencia fundamental entre el mundo real y el de la narración radica en el hecho de que nuestro mundo es evidente. En cambio, en una narración, el mundo es también artísticamente real, pero no existe verdadera y exteriormente, sino que es creado a través del lenguaje. Es decir, el mundo narrativo es un mundo inventado. Este mundo creado está formado por personajes, acontecimientos, lugar y tiempo en que suceden los hechos. Subgénero narrativo. El subgénero narrativo tiene características básicas que permiten que uno lo identifique, como por ejemplo tener un ambiente, tener hechos en donde se realizan acciones, tener personajes, tener tiempo y lo más importante es que debe tener un narrador. Los más importantes son el cuento, la novela, la fábula, la epopeya,
el cantar del Gestat, el poema épico, el romance, los mitos y las leyendas y la parábola. Todos estos se irán explicando a continuación. El cuento. El cuento es muy breve, con muy pocos personajes, muy pocos ambientes y muy pocos hechos. Un ejemplo del cuento sería El gigante egoísta. La novela. Son como los cuentos, pero este texto tiene otras características, como que son más largas, tiene más personajes, más hechos, más ambientes, y que a través del tiempo del texto los personajes van cambiando o varían, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Un ejemplo de la novela sería El túnel. La fábula. Las características son parecidas a la del cuento, a diferencia que sus personajes son animales y dejan una moraleja. La moraleja es una enseñanza que deja una fábula. Un ejemplo de fábula sería El hombre, la serpiente y el zorro. La epopeya. Son a lo mejor como las novelas en tanto duración, pero sus personajes son héroes de la antigua era, y los hechos son heroicos, por llamarlo así. El mito y la leyenda. Son muy parecidas entre sí, ya que narran historias de generación en generación, por eso hay tantas versiones, porque varían, y la mayoría son fantásticas. Pero la diferencia es que el mito narra deidades o cosas sagradas o religiosas, generalmente el origen de la vida, la humanidad o de algo parecido. Y la leyenda son más relatos del campo. Estos dos tipos de textos son relatados oralmente en un principio y de ahí pasan a texto. Un ejemplo de ellos sería el origen del universo de la mitología griega. La parábola. Es una fábula, pero acontecidas por personas y deja una enseñanza, y esta no se es llamada moraleja. Un ejemplo es la parábola del sembrador. El poema épico. Relata las hazañas heroicas con el propósito de glorificar a una patria. Es así como nos vamos dando cuenta cómo cada uno de los subgéneros narrativos tienen sus características. Por María Teresa Perman Martínez. El género dramático, fundamentalmente ligado al teatro, se divide en subgéneros dramáticos, en lo que está la tragedia, en las que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable contra el destino o los dioses. La comedia, una obra que presenta una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. La pieza de teatro, constituida por diálogos entre personajes y con un cierto orden. El melodrama, en la que los aspectos sentimentales, patéticos o lacrimógenos de la obra se exageran con la intención de provocar emociones en el público. La tragicomedia, en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque también